Bien, vamos a entrar entonces en temática, vamos a entrar entonces en el tema el día de hoy, esperando que usted pueda apartar este tiempo muy especial donde nos adentramos en las Sagradas Escrituras y por medio de ella, al profundizar, tratamos de encontrar lo que realmente quiere decir las Sagradas Escrituras dentro de su contexto original. Bien, vamos a estar estudiando este tema entonces anunciado acerca de la salvación. Siendo yo cristiano, ¿la salvación la puedo perder? Ese es el tema que vamos a compartir. Y para esto vamos a estar citando un texto descrito, por supuesto, en el libro de Hebreos, que ya está saliendo en su pantalla. Ya vamos a citar este texto base, lo vamos a leer. ¿Y por qué hemos tomado la determinación de usar este texto? Vaya, porque hablan de la persona misma de Jesús. Y no es menor que hablar de la persona de Jesús para referirnos a este tema tan importante como es el tema de la salvación. Entonces vamos a leer este texto tan trascendental y vamos a ir hacia adelante desarrollando la temática de hoy. Dice así, Hebreos capítulo 5, versículos 5 al 10. Leemos la escritura así. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Se entiende que el Padre le da esa orden o habla lo que ahí estamos citando. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, escuche esto, que es muy trascendental para lo que vamos a apuntar. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Escuche esto. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto es palabra del Señor. Bien, con este texto entonces vamos a estar hablando acerca de este tema de la salvación. Este tema es un tema muy poco hablado, muy poco anunciado en este siglo XXI, en este año 2023. Y es que lo primero que vamos a poner sobre la mesa es que, siendo yo cristiano, ¿la salvación la puedo perder? Necesitamos nosotros, y por eso es que yo he usado este texto base del libro de Hebreos, que en realidad lo que hace es ilustrar el efecto mismo, amados en el Señor, en la persona de Jesús, como Él, ¿verdad? Como Él mostró obediencia, y esto es lo que quiero ser enfático, al Padre, siendo Él el Hijo de Dios. Dice el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Escuche lo que voy a decir acá. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí hay una palabra que en su exégesis, en su origen, en su etimología, hermano, nosotros la vamos a encontrar en todo el orden de la Biblia. Cuando nosotros hacemos Biblia, estudiamos la Biblia y dedicamos nuestro tiempo a lo que es la profundidad de las Sagradas Escrituras, tenemos que ir encontrando, hermano, y estudiando nuestras doctrinas de acuerdo al contexto general. Y ese es uno de los problemas que nosotros encontramos, porque hoy tenemos una dualidad de pensamientos. Hay telepredicadores que salen alrededor del mundo que están diciendo que la salvación no se pierde y hacen una exégesis de acuerdo al libro de Romanos, pero
Pero, hermano, nosotros tenemos que abundar en el contexto, en todo el cosmos de las Sagradas Escrituras. Cuando digo cosmos, me refiero a todo lo que la Biblia nos enseña, desde Génesis hasta Malaquías, desde Mateo hasta Apocalipsis, en torno al estudio que nosotros realizamos, encontrar claridad. Eso se llama teología sistemática. Teología sistemática es estudiar en toda la Biblia, hermano, los puntos cardinales de la doctrina o de las principales enseñanzas de las cuales se basa, se origina nuestra fe cristiana. Y entonces este tema de la salvación nosotros tenemos que analizarlo sí o sí bajo una perspectiva, hermano, de todo el contexto bíblico. ¿Y por qué he querido citar este texto, el texto de Hebreo? Porque este texto, amados en el Señor, nos va a dar una contundencia sin precedentes de lo que nosotros vamos a analizar de aquí en adelante. ¿Y cuál es el punto? El punto es que en este texto, amados hermanos, aparece una clave, que es el patrón a demandar del Dios Todopoderoso en todo lo que nosotros podemos conocer de Él por medio de las Sagradas Escrituras. Y esa palabra es obediencia. El texto que acabamos de leer nos enfoca a que Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, siendo Hijo de Dios, hermano, tuvo que prestar obediencia, dice, aunque era Hijo de Dios, escuche esto, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y en base a su obediencia, por lo que el Padre le mandó, entonces Él vino a ser autor de eterna salvación. Ya, vamos poniendo los puntos bien claros para que entendamos de lo que estamos hablando. Ahora, haciendo alusión a este tema de la obediencia, le voy a decir lo siguiente. Vamos a usar una introducción donde yo voy a usar 4 escenarios. Escúcheme con atención. 4 escenarios. 4 escenarios donde vamos a estar trabajando para ver cómo desde el principio, escucha esto, desde el principio ya el elemento o el factor obediencia, amados hermanos, e inclusive mucho tiempo antes del principio, en la creación perfecta, en la creación original del Dios Todopoderoso, desde ahí en adelante, desde todas las criaturas que Él creó, nosotros sabemos que lo que Dios primero creó, que es lo que fueron los seres espirituales. Hay seres espirituales descritos en las Sagradas Escrituras como ángeles también, ¿cierto? Hay arcángeles, hay serafines y hay querubines. Cada uno de ellos tiene una especificación bíblica, técnica de lo que es realmente, que no vamos a abundar en eso, pero no es el tema, pero como desde ahí en adelante, desde que Dios empezó a crear, hermano, todos los seres, llámese seres espirituales o seres terrenales, como vamos a estar viendo más adelante, el factor elemental es la obediencia. Mire la exégesis que estoy haciendo. Hermanos, la etimología de la palabra obediencia está completamente asociada con lo que es obedecer preceptos y ordenanzas del Dios Todopoderoso. Entonces, vamos a empezar. Yo voy a estar mostrándole a ustedes 4 escenarios de las cuales se desprende la obediencia, y sin la obediencia es imposible agradar a Dios. Vamos a estar mirando entonces con mucho cuidado. Vamos a mirar primero lo que es, hermano, estos conceptos que son muy importantes que yo les quiero mencionar para que luego nos adentremos en este tema, hermano, de la salvación. Vamos a mirar el primer tema entonces, ya está saliendo en su pantalla. El primero de los 4 elementos a manera de introducción en lo que concierne la obediencia para mantenerse ligado al Dios Todopoderoso. Y lo primero que vamos a mirar en torno a esto, amados, es cuando Dios creó, hermano, todo lo que son los seres espirituales. Vamos viendo de dónde inició, hermano, el tema de la obediencia, porque esto es muy delicado.
La Biblia dice en el libro de Ezequiel capítulo 28 versículo 12 al 19, que no vamos a leer todos los versículos, ¿sí? Pero sí vamos a leer los versículos que son relevantes en cuanto al punto que estamos tocando. Y que, amados hermanos, Dios había creado un ser, hermano, muy importante, muy hermoso, que Dios le había dado autoridad, control, hermano, dominio sobre la creación de Dios en el santo monte de Dios. Entiéndase que cuando Dios creó este ser llamado Lucifer, amados hermanos, no había pecado, no había inmoralidad, no había ninguna clase de corrupción. Entonces Dios creó, hermano, todo en obediencia y en perfección. El punto es que Dios creó todo en perfección, pero todo esto, escuche lo que estoy diciendo, lo creó en base a la obediencia. ¿Y qué dice el texto? En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y ahí sale la descripción de cómo era este querubín llamado Lucifer. Escuche, versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Se entiende escrituralmente, exegéticamente, que este monte es en el eterno, ¿verdad?, pasado del Dios Todopoderoso, cuando Dios creó, amados hermanos, todos los seres espirituales, hermanos, ya llámese ángeles, arcángeles, serafines, querubines, cuando Dios creó el cosmos, todo lo que nosotros vemos en un estado original, hermano, Dios en el santo monte, Él estuvo, Lucifer estuvo, hermano, en ese lugar, porque Él había sido creado para la alabanza y para el Dios Todopoderoso. El versículo 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día, dice, que fuiste creado. Pero ¿qué sucede? Dice el texto, hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Se halló en ti maldad. Era perfecto, todo estaba bien. Pero vamos a ir viendo aquí que el común denominador de lo que se halló en este ser extraordinario fue, aparte de la desobediencia, de la obstinación por querer ser igual o pasar sobre el nivel del Dios Todopoderoso. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te deseché del monte de Dios. Oiga, aquí no está hablando del jardín del Edén, está hablando del monte de Dios. Y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Escuche lo que pasó. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia aquí? Que creó un ser original en obediencia, pero él desobedeció, se vanaglorió, se atribuyó gloria que no le correspondía, y eso permitió que el Dios Todopoderoso lo desechara. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Entonces aquí se conserva el común denominador, que es el concepto de obediencia. Por él haber sido desobedecido, o por haber desobedecido propiamente tal al Dios Todopoderoso, entonces las Sagradas Escrituras dice que el Eterno lo desechó de las moradas o de los lugares privilegiados que el Dios Eterno lo había colocado. Estamos hablando de la salvación, pero a manera de introducción estamos tocando estos 4 campos donde el factor desobediencia va a ser muy determinante en cuanto al futuro de las criaturas que Dios creó. Estamos hablando, el primer factor entonces a manera de introducción es la desobediencia de Lucifer, que lo llevó a ser desechado, destituido de la maravillosa creación que el Dios eterno había creado. En el huerto de Dios había sido colocado, pero por su desobediencia fue desechado. Segundo factor, ya está saliendo en su pantalla: el hombre en el Edén. Mire cómo vamos estudiando, ¿eh? Estamos trabajando a manera de introducción para entrar luego al tema de la salvación. En segundo lugar,
Estamos tocando el tema, el segundo lugar, el hombre en el Edén. Ya estamos hablando del ser humano. Ya Satanás se había revelado muchos, a lo mejor miles de años antes de esto. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Ahora estamos hablando con el ser humano. Y mira lo que sucede. Aquí se vuelve a repetir el factor desobediencia. Como Satanás desobedeció, se vanaglorió, fue desechado. Número 1. Número 2. El hombre en el Edén. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 18 y Génesis capítulo 2 también Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice así la Biblia. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses ciertamente morirás. Escuche esto. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero ¿cuál es la sentencia aquí? No comerás del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, porque el día que tú lo hagas, morirás. ¿Qué significa? Si entra el factor desobediencia en la creación, en Adán y Eva, entonces iba a ser desechado, o iba a morir, o iba a ser destituido de la presencia del Señor. Eso es lo que quiero que usted capte con atención. El versículo 1, escuche esto, del capítulo 3 de Génesis, mire lo que dice. Pero la serpiente, o sea, Satanás, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Mire lo que la serpiente dice a la mujer, por favor, y destáquelo esto a aquellos que están estudiando y les gusta estudiar. Con que Dios ha dicho, mire lo que hace Satanás. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del fruto, del huerto. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo que la serpiente está colocando en duda, escuchen lo que estoy diciendo, está colocando en duda lo que Dios había dicho. Y por supuesto, al sembrar la duda, lo siguiente que va a ocurrir es desobediencia. ¿Y qué ocurre? Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Escuche esto, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. De él ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la mujer escuchó a la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Oh, Dios mío. Segundo elemento, desobediencia. Mira qué interesante lo que estamos viendo. Usted ya conoce la historia. Usted sabe lo que pasó. ¿Qué pasó? Pasó que Adán y Eva desobedecieron. Y como ellos desobedecieron, entonces fueron desechados, fueron destituidos. Tenemos dos elementos a manera de introducción para luego entrar al tema de la salvación. Segundo factor de desobediencia en Adán y Eva: como desobedecieron, fueron destituidos. Mire qué interesante se va a ir poniendo esto a medida que vamos avanzando, Vamos a estar mencionando el tercer escenario, la tercera plataforma en que podemos ver desobediencia que trajo como consecuencia que Dios haya desechado a ese pueblo. En tercer lugar, el pueblo de Israel. Miren, lo primero que vimos fue, por la desobediencia de Lucifer fue desechado, destituido. En segundo lugar, por la desobediencia de Adán y Eva fueron destituidos. En tercer lugar, por la desobediencia del pueblo también sería cortado. Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 20. No quiero leer todo, solamente quiero ir avanzando, pero quiero que usted entienda. Voy a leer del versículo 15. Dice:
Mucho ojo acá, porque estamos hablando teología pura. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra al cual entres para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón, escuche esto por favor, vaya entendiendo. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, o sea, te fueses en desobediencia, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra, a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová tu Dios a tu padre Abraham, Isaac y Jacobo, que la había de dar. Wow. Tercer elemento. El pueblo de Israel se mantuvo en algunos momentos en obediencia, pero luego se puso desobediente, rebelde y contumaz. Y usted sabe la historia. Los tres reyes que existieron. ¿Cuáles fueron los tres reyes? Saúl, el rey David, ¿sí? Y luego también el rey Salomón. Pero después el Salomón entró en apostasía. Y vino la división del reino entre el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del norte, el reino cuya capital era Samaria, era conocido como el reino de Israel, fue tomado en primera instancia por el imperio asirio. 200 años más tarde, el reino del sur, que estaba compuesto por dos tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, fue tomado por los babilónicos. 70 años el remanente del reino del sur, del reino de Judá, fue subyugado a Babilonia, hasta que después los medos y los persas subyugaron a los babilónicos y dieron la autorización para restaurar nuevamente Jerusalén. Y después del imperio medo-persa, conocemos la historia, vino el imperio griego, luego vino el imperio romano, y en el tiempo de Jesús Israel estaba completamente destituido. Estaba la provincia del sur, que era Judá, la provincia del centro, que era Samaria, y la provincia del norte, que era Galilea. Y en el año 70, después de la muerte de Cristo, Jerusalén completo fue destruido y nunca más volvió a ser nación hasta el 14 de mayo de 1948, hasta el día de hoy. Israel tiene 74, 75 años. Es el precio de la desobediencia. Interesante. Estamos hablando solamente 3 elementos en cuanto a lo que puede detonar la desobediencia. Con lo que ya llevo hablado, con lo que ya le llevo enseñado, creo que usted está bien claro para dónde vamos a apuntar. Cuarto elemento, y esto nos va a tocar a nosotros. El nuevo pacto. Cuarto elemento, ya está saliendo en su pantalla. El nuevo pacto. Mira qué es lo que estamos estudiando. Estamos haciendo la introducción para entrar al tema de la salvación. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 29, dice la Biblia. Vamos a leer así. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por Él el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿verdad?, cuyo nombre es Jesucristo. ¿Qué es lo que dice el 22? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavar los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar,
la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos el amor a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Escuche esto es muy delicado. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Escuche con cuidado. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. Versículo 29, el tiro de gracia. Mira lo que dice la Biblia. Estamos haciendo teología bíblica y sistemática. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? Dios mío. Damas y caballeros, le he mostrado 4 factores determinantes donde la desobediencia es el factor a considerar. ¿Sí? Estamos hablando acerca de este tema tan trascendental, tan manoseado, tan poco estudiado, tan poco claro acerca de la salvación. Siendo yo cristiano, ¿la salvación la puedo perder? Yo les he hablado en esta hora acerca de 4 elementos, 4 escenarios, ¿sí? 4 plataformas que nos hablan que la desobediencia lleva a una destitución de la presencia de Dios. Lo vimos en el primer elemento, cuando Dios creó a Lucifer. ¿Sí? El segundo punto, cuando el hombre fue puesto en el Edén y por desobediencia fue destituido. El tercer elemento que estuvimos tocando, el tercer tópico fue las advertencias para el pueblo de Israel. Y el cuarto es en relación a lo que nos toca a nosotros, el nuevo pacto. El nuevo pacto. Entonces, usted tiene que ir ya sacando sus conclusiones, sumando números para las rayas, ¿cierto? Sumando 4 más 4 son 8, más 4 son 12, usted dice más 4 son 16. Ahora vamos a entrar a este tema, fascinante tema de la salvación, muy poco abordado. Siendo yo cristiano, ¿la salvación la puedo perder? Qué interesante es. Mire para dónde estamos enfocando esta temática, porque usted va a aprender mucho hoy. Esperamos que comparta lo que estamos trabajando. Mire qué interesante lo que vamos a ver ahora. Vamos a analizar este concepto de salvación, ¿ya? Para que podamos abundar un poco más, ¿sí? Para que abundemos un poco más y conozcamos este factor, este elemento. Ya está saliendo entonces en su pantalla. ¿Qué es la salvación en realidad? Mire con atención lo que estamos mirando ahora. Comparta usted, haga sus comentarios allí también. ¿Qué es lo que es salvación? La salvación es un término que genéricamente se refiere a la liberación de un estado o condición indeseable. Eso es salvación, palabras sencillas. Usted puede buscar el concepto de salvación en un lenguaje sencillo, en un diccionario de la Real Academia, etc. La palabra salvación viene de la raíz hebrea yasha. Esta raíz hebrea significa el ser espacioso. De esa misma raíz hebrea salen las palabras liberación, emancipación, preservación, protección y seguridad.
La palabra salvación hace referencia a la liberación, escuche esto, de una persona o grupo de personas de una situación de peligro y restrictiva, donde ellos no eran capaces de ayudarse a sí mismos. Mire qué interesante lo que estamos estudiando. Eso es la salvación, para que usted entienda lo que estamos estudiando. Ahora, siendo nosotros cristianos, es decir, que tenemos a Cristo, que hemos nacido de nuevo, ¿será que podamos nosotros perder la salvación? O sea, en realidad la salvación no se pierde, es el cristiano que se aleja de la salvación. Y así lo vamos a plantear. Pero vamos a ir trabajando esto de una manera sistemática, ordenada, para que pueda ser entendible y también pueda ser comprendible desde una manera sencilla, pero a su vez muy profunda. Vamos a analizar algunos puntos muy trascendentales, y el primer punto que vamos a hablar, escucha esto que ya vamos entrando en tierra derecha, es el tema sobre Jesús y la salvación. Jesús y la salvación. ¿Qué enseñó Jesús acerca de la salvación? Y vamos a ir trabajando bien rápido en esto para ir avanzando en el tema de hoy. Jesús y la salvación. Hechos capítulo 4, versículos 11 al 12. ¿Sí? Hechos 4, 11. ¿Qué es lo que dice la Sagrada Escritura? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mira lo que dice este texto. Hechos 4, 11 y 12. Pero Mateo capítulo 10, versículo 22. Escuche esto. Y Mateo capítulo 24, versículos 11 al 13, nos va a ir dando un poco de énfasis a lo que quiero enfocar. Porque el primer texto que leemos habla de que Jesús es cabeza del ángulo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que dice entonces Mateo 10, 22? Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Estamos diciendo acá, escuche con atención, estamos diciendo acá entonces que hay que perseverar, o sea, hay que mantenerse con cuidado, con delicadeza, con temor y temblor. Mateo capítulo 24, versículo 11 al 13, ¿qué es lo que dice? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, entonces el amor de muchos se enfriará. Versículo 13, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Los verbos, cuando usted estudia teología, escuche lo que estoy diciendo, cuando usted estudia teología, cuando usted estudia Biblia, es muy importante que usted analice los verbos que allí aparecen en las Sagradas Escrituras, porque los verbos son determinantes para definir el contexto o lo que está abordando la temática bíblica. Y usted va a encontrar que los verbos permanecer, los verbos, verdad, allí van a determinar el hecho de lo que Jesús está apuntando. Y sigamos avanzando con esto que es muy interesante. Porque Jesús habló fehacientemente de lo que es permanecer. Yo le voy a citar un texto ahora en la Escritura, y ahora ya está saliendo en su pantalla, que es el libro de Juan, en el capítulo 15. Estamos hablando de Jesús y la salvación. Juan capítulo 15, versículo 1 al 7. En estos 7 versículos, escuchen lo que estoy diciendo, aparece por lo menos 7 veces el verbo permanecer. 7 veces en 7 versículos aparece el verbo permanecer. Miren lo que estoy diciendo acá. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. El fruto lo quitará. Si no lleva fruto, te quitará.
Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mire qué interesante lo que dice más adelante. 4. Vaya anotando. Primera vez que aparece la palabra permaneced, este verbo. 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, sino, segundo, permanece en la vid. Así tampoco vosotros, sino, tercero, permanecéis en mí. Interesante. En un versículo aparece el verbo 3 veces. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que hay que permanecer, que hay que obedecer, que hay que sujetarse a los principios bíblicos. La antítesis entonces, el antagonismo sería la desobediencia. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Cuarta vez. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Vaya notando. Quinto. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Wow. Versículo 7, sexto. Si permanecéis en mí, escuche esto, número 7, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué me dice usted? Entonces es importante, hermano, esto por amor a Dios. Estamos hablando acerca de lo que Jesús representa en cuanto al tema de la salvación. Jesús mismo está haciendo alusión, no indirecta, escuche lo que estoy diciendo, sino completamente directa a lo relevante que es para Él que nosotros estemos ligados a Él. Y seguimos. Te escríbame ahí, ¿seguimos o no seguimos? Porque esto se va a poner mucho más bueno. Si después de este sermón que yo le estoy dando, usted tiene autoridad para rebatirme todos los textos bíblicos que yo estoy diciendo, yo no tengo problema en sentarme a conversar con usted. Pero el problema que tienen estos falsos predicadores, y lo voy a decir así como se escucha, falsos predicadores, predicadores como Manuel Vaz, predicadores como Paul Washer, predicadores como John MacArthur. Lamentablemente hay que decirlo. Ellos dicen que la salvación no se pierde. Pero yo te estoy dando teología pura. Y por otro lado tenemos a predicadores como Gigi Ávila, que en paz descansa, predicadores como Jimmy Swaggart, que hasta el día de hoy existen, predicadores como Josué Irión, que hasta el día de hoy existen, evangelistas como Gary Lee, que existen, que sí, ellos sostienen que la salvación sí se puede perder. Y yo te estoy dando teología sistemática, bíblica. Estamos revisando en toda la Biblia lo que acarrea la desobediencia. Vamos a seguir entonces. Vamos a leer esta escritura entonces de Romanos capítulo 8 versículo 1 al 9. Mira qué interesante está esto. Esto se va a poner más bueno cada vez que pasa más. Amén, diga usted ahí, colóqueme amén, pastor, ahí. También puede estar viéndonos, siguiéndonos en YouTube. Estamos en YouTube también en vivo en este mismo momento. Romanos 8, 1 al 9 dice: ahora pues ninguna condenación hay para ¿quiénes? ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. Y ahí sale una descripción que no la voy a leer por tiempo, pero dice para los que andan en el espíritu, no en la carne, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? ¿Sí? Etcétera. No lo voy a leer por tiempo. Pero el versículo 9 sí se lo voy a leer para que lo entienda. Versículo 9 dice, porque es determinante este versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu. Vea la proposición que plantea Pablo aquí en este escrito. Escuche con atención. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Mire la proposición, escúcheme, teólogo bíblico, arguménteme. ¿Qué es lo que dice? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, los que moran en el Espíritu están determinados para vivir conforme al Espíritu. ¿Cómo usted me puede decir que la salvación, salvo siempre salvo? O sea, yo acepto a Cristo. Y entonces después puedo hacer lo que yo quiera. ¿Está diciendo eso usted? Por favor, me está diciendo que yo puedo hacer lo que yo quiera y no voy a perder la salvación. ¿Está diciendo usted esa locura? Siendo que el texto que estamos usando como encabezamiento, el versículo 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por favor, pongámonos serios acá. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cómo es esa cuestión de salvo siempre salvo? ¿De qué locura usted me está hablando? Entonces, tenemos que tener cuidado nosotros. Nosotros tenemos que estudiar de una manera prolija, de una manera completamente ordenada y sistemática, para poder entender realmente el contexto, cómo se están diciendo las cosas. Y seguimos entonces con más escritura, hablando acerca de Jesús y la salvación en primer lugar. Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 23. Mira lo que la Biblia dice. Y por medio de Él, ¿por medio de quién? De Jesús. Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, con los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Mire lo que dice Pablo a la iglesia en Colosa. Escuche con atención. Y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para que nos presentáremos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Escuche esto. Escuche el verbo que aparece acá. ¿Le suena conocido? Versículo 23. Y si en verdad permanecéis. Vaya escribiendo usted ahí, ¿eh? Mire qué interesante lo que estamos estudiando. Mire lo que dice el verbo determinante. Si en verdad permanecéis fundados firmes en la fe. Si permanecéis fundados firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¡Wow! Hay dos verbos ahí, ¿eh? El primero es permanecer y el segundo es mover. Por eso yo le digo que cuando usted hace teología, hermanos, usted tiene que analizar los verbos determinantes allí. Si tú te mueves de la fe, si tú te mueves de la palabra, de la doctrina, de los fundamentos, de la enseñanza, entonces puedes caer de tu fundamento. Puedes apartarte. ¿Se da cuenta? ¿Seguimos o no? ¿Seguimos o paramos? Seguimos, ¿cierto? Estamos hablando acerca de Jesús y la salvación. Mira qué interesante lo que estamos trabajando en esta hora. Amén, pues hermano. Hebreos capítulo 3, versículos 6 al 19. Oh, Dios mío, aquí hay mucho que trabajar. Aquí hay mucho que trabajar y estudiar. ¿Qué es lo que dice la Biblia acá? Pero Cristo como hijo sobre su casa. Escuche, lo cual casa somos nosotros.
¿Cuántos casas del Señor hay acá que me están escuchando este estudio profundo teológico de doctrina principal para la iglesia de Cristo? Mira lo que dice. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Sí, otro verbo más. Vaya anotándome los verbos, porque después se los voy a preguntar. Sí, retenemos. Alguien puede decir, yo retuve en tiempo pasado. Yo retengo en tiempo presente. Yo retendré en tiempo futuro la palabra del Señor. Sí, retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. A veces se lo predicamos en la calle, ¿no? Sí, tenemos muchos cristianos perdidos dentro de la iglesia. ¡Wow! Bueno, estos textos, hermanos, usted lo puede leer con detalle, porque yo tengo que ir avanzando. Tenemos que ir avanzando en este tema que está muy, pero muy bueno, hermano. Versículo 10 quiero leer lo que tengo destacado ahí, porque es determinante en el tema. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, dice el Señor, y dije, siempre andan vagando en su corazón, refiriéndose al pecado, a la maldad, a la desobediencia, etcétera, de su pueblo. Pero mira que aquí hay más que te tengo que mostrar. Ineludiblemente te tengo que mostrar esto, te tengo que leerlo, porque estoy dando teología pura. Mira lo que dice acá, del mismo texto que estamos leyendo. Mirad, hermanos, mira, hermano, que está viendo esta conferencia, este estudio bíblico muy profundo, sistemático. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Cuidadito por allí. Cuidadito con esos falsos predicadores que están diciendo que la salvación no se pierde. Cuidadito. Y están embaucando a muchos cristianos mal estacionados que no estudian. Hay que decirlo, hay mucha falta de estudio en este tiempo. Hay muchos cristianos que ya no leen la Biblia, que llevan la Biblia como un amuleto. Y quiero hacer un punto acá, déjeme tomarme la atribución de hacer un punto acá. Hay mucho cristiano en este tiempo que ya no está estudiando la Biblia. Hay muchos cristianos que al parecer ya no le interesa las Sagradas Escrituras. Escudriñad las Escrituras, dijo el Señor, porque os parece que a través de ella encontraréis la vida eterna, la salvación, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, amados en el Señor, sin temor a equivocarme, nosotros necesitamos trabajar en la Biblia, estudiar, que nuestra Biblia, que nuestra escritura que tenemos, hermano, no se vaya colocando vieja porque está cerrada o porque está lleno de polvo. No, que escudriñemos la Biblia. Siendo yo cristiano, la salvación la puedo perder. Mira lo que estamos viendo. Estamos haciendo una exégesis exhaustiva, hermano, a la profundidad bíblica. Estamos haciendo teología sistemática. Estamos analizando los diferentes espectros, hermanos, de las Sagradas Escrituras, donde realmente respalda, hermano, en la antítesis de la obediencia, que es la desobediencia, va a llevar al hombre, inclusive hasta la criatura más perfecta creada por Dios, al desobedecer, fue desechado y destituido. Seguimos. Amén, diga usted, seguimos, pastor, seguimos. Seguimos dándole nomás ahí, hermano. Bien, vamos a ir mirando un poco más, que esto se está poniendo bueno. Estamos hablando sobre Jesús y la salvación, ¿sí? Vamos a citar esto, sí, lo que tenía ya en pantalla, para que lo podamos ver con mucha profundidad, que está acá también. Y es esto, exacto, mira qué interesante lo que te estoy mostrando acá.
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo e incredulidad para apartarse del Dios viviente o del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué le pasó a Satanás? Te pregunto en esta hora. ¿Tú qué decías en tu corazón? ¿Y qué es lo que dice el texto que estamos leyendo? Para que ninguno de vosotros se endurezca en el engaño del pecado. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Fueron inducidos por el pecado. Fueron palabras dulces que usó Satanás en la serpiente. ¿Cómo fueron las palabras dulces? Así que Dios dijo. Así que Dios dijo. Tenga cuidado con eso. ¿Qué le pasó a Israel? Fue en la concupiscencia, en el pecado, se apartó, vino juicio. Y para nosotros, ¿qué nos queda? ¿Tú crees que nosotros podríamos tener más misericordia que los ángeles? ¿Que un querubín? O sea, ¿podríamos tener más privilegios que un querubín? ¿Tú crees que nosotros podríamos tener más privilegios que Adán y Eva? ¿Tú crees que nosotros podríamos tener más privilegios que Israel? Por favor. Si Romanos 11, si tú piensas que es así, no es así, entonces lee Romanos 11. Más privilegios que Israel no tenemos. Porque el mismo Pablo hace énfasis y dice que nosotros somos injertados al olivo original. Nosotros somos del olivo silvestre. Y como el olivo original le rechazó, entonces sus ramas fueron quebradas. Y eso permitió que nosotros como ramas de olivo silvestre fuéramos injertados al olivo original. Y por eso tengamos vida. Pero no tenemos vida porque nosotros somos fuertes, no. Tenemos vida porque el olivo original rechazó y sus ramas fueron quebradas. Y por eso nosotros tenemos vida. Creo que Pedro lo menciona y Pedro es enfático en decir también, si Dios no perdonó a los ángeles, etcétera. Hay algo que pensar, ¿no? Versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo. ¿Sí? Somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos, oiga los verbos, firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Retener. Entre tanto que se dice, si hoy es mío, etc. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Mire lo que es la desobediencia, es una provocación. Y ahora si yo acepto a Cristo como mi único Salvador y después me voy al pecado, ¿qué es lo que estoy haciendo? Provocar. Así que no me venga falso predicador, famoso, diciendo que la salvación no se pierde. Es una herejía la que usted está enseñando, Señor. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mandato de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgusto 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Mira esas preguntas. ¿Y quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? ¿Y por qué no entraron? A causa de su incredulidad. Porque desobedecieron al Todopoderoso. Hago un punto acá. ¿Les parece? ¿Me acompañan a hacer un punto? Ya que estamos hablando de este tema, ¿se acuerda usted de Tomás? Tomás, discípulo de Jesús. Cuando había resucitado Jesús, y vinieron los hermanos, los apóstoles, los discípulos, le dijeron, oye, hemos visto a Jesús, resucitó. ¿Y qué dijo Tomás? No, si yo no veo, no creo más nada, no, es imposible. Pero dice que un día estaba todo el aposento cerrado, las puertas cerradas. Y Jesús se le apareció y le dijo, paz, pase a vosotros. Y cuando Tomás lo vio, dijo, oh Señor, ahora creo. ¿Tú crees que Jesús le dio un abrazo? No. Jesús le dijo a Tomás, porque me viste, creíste, bienaventurado el que no vio, pero creyó. ¡Wow!
Cierro punto. Seguimos. Estamos hablando lo que es en relación a Jesús, mis amados, y el tema de la salvación. Seguimos sobre esto, que todavía nos queda mucho camino por recorrer. Pero a la vez también estamos profundizando muy sabiamente para entender el tema de la salvación. Tengo más para darte. Hebreos 10, 35 al 39. Mire lo que la Biblia dice. No perdáis pues vuestra confianza. Note los verbos. Vea los verbos, son determinantes. El versículo 35, que lo dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque es necesaria. Vea los verbos, estudie Biblia, por favor, porque es necesaria. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Versículo 38, determinante. Mas el justo vivirá por fe. Aquí hay otro verbo más. Y si retrocediere. No me venga, señor predicador, a hablar solamente de un texto bíblico y hacer doctrina solamente de un libro de la Biblia y decir que la salvación no se pierde. Falacia del diablo, del porte de un buque, eso. La salvación se pierde, damas y caballeros. Un cristiano puede perder la salvación. Y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Pero nosotros, ustedes, yo, los que están viendo, los que van a ver este sermón, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¡Escuche! ¿Qué es lo que te estoy diciendo, hermano? Está claro. Y si retrocediese, primero, no agradamos al Señor. Segundo, pero nosotros no somos de los que retroceden, ¿para qué? Para perdición. O sea, los que retroceden van a perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Algunos dicen por ahí, porque uno de las énfasis que hacen los que dicen que la salvación no se pierde, dicen lo siguiente, que si entonces la salvación, hermanos, tuviera que ver con los méritos que nosotros hacemos, etcétera, entonces la salvación por Cristo sería incompleta. Y entonces la salvación no sería por fe, sino que sería por obra, dicen ellos. Porque nadie es salvo por obra. Somos salvos por fe. Esa es la mitad del Evangelio. Porque la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, si yo creo en Jesucristo y recibo la salvación con temor y temblor, primer paso. El segundo paso es que mi fe activa comportamiento y hace obedecer normas dentro de mi vida que me acercan a Dios por medio de la santidad. Eso está claro. Pero mira qué interesante es cómo estamos trabajando todo esto en profundidad. Y seguimos, una escritura más acerca de Jesús y la salvación. No son escritos de Jesús propiamente tal directo, pero es alusión. Tanto los apóstoles hablaron de todo esto. Y mira lo que la Biblia más dice. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20 al 22. Hablando de Jesús. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, miren, los que hemos aceptado a Cristo, ¿sí?, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesús, escuche aquí, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero.
¿Dónde está eso entonces que la salvación no se pierde? Porque mejor le hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberle conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le ha acontecido lo del verbo o del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Cuidado, la salvación se puede perder. Seguimos. Interesante lo que estamos viendo, ¿eh? Ay, Dios mío, siendo yo cristiano, ¿puedo perder la salvación? ¿O la salvación la puedo perder? Estuvimos hablando de lo que Jesús dice, hay mucho más, pero siento que tenemos que avanzar. Vamos a hablar un segundo punto y vamos a hablar acerca de Pablo un poco. Vamos a hablar de algunas experiencias de Pablo. Pablo y el mensaje a los gentiles. ¿Qué dice Pablo acerca de este tema? Colosenses capítulo 4, versículos 12 al 14. Pablo hace un saludo y destaca a un hombre llamado Demas. Hace un saludo, no lo vamos a leer porque tenemos que ir avanzando. Os saludo, versículo 14 dice, a Lucasael, médico amado, y a Demas. En Filemón capítulo 1, versículos 23 y 24, dice, te saludo Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marco, Aristarco, Demas y Lucas. ¿Quiénes son ellos? Mis colaboradores. Eran ministros fieles del Señor. ¿Sí? Epafras, Marcos, Aristarco, Lucas y Demas. Menciona estos dos textos, Colosenses y Filemón, escritos por Pablo, dando a entender que Demas era un buen colaborador, era un hijo de Dios. Pero mira lo que va a pasar en una de las cartas finales del apóstol Pablo, escrita a su hijo Timoteo. Mira qué profundidad es esto y qué sencillo es entender la Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 7 al 10. He peleado la buena batalla, dice el apóstol Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Procura venir pronto a verme, dice Pablo a Timoteo. ¿Por qué? Porque el escenario había cambiado. ¿Cómo había cambiado? Mira el versículo 10. Porque Demas me ha desamparado, siendo un ministro de Dios, como te decía anteriormente. Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas se apartó, amando más a este mundo. ¿Y qué consecuencia cree usted que podría tener? Lógicamente, una separación y apartarse, lógicamente, de la gracia del Señor. Increíble, hermano. El libro de Romanos, capítulo 11, no lo voy a leer, pero es importante que ustedes lo puedan leer en su casa, los que están anotando. Muy interesante, Romanos 11, léalo completo, y va a entender usted que nosotros somos gentiles, injertados al olivo original. El olivo original, Israel, el tronco del olivo, el Dios Todopoderoso, la raíz. Y por su desobediencia, lo que les decía anteriormente, las ramas fueron quebradas y nosotros fuimos injertados como olivo silvestre. El versículo 21 dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Pero está hablando Pablo, ¿eh? Ojo aquí.
Vamos a leer este texto. Yo siento que lo tenemos que leer. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, para usted y para mí. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, dice Pablo. Así en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. No se olvide que Pablo tenía doble ciudadanía. Era romano por parte de papá y era judío por parte de mamá. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también a la mesa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fuese desgajada, hablando del pueblo de Israel, que sus ramas fueron quebradas por desobedecer, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado, nosotros los gentiles, y hemos sido hechos partícipes de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes, tú cristiano, gentil, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no te sustentas tú, sino la raíz te sustenta a ti. Mira qué interesante. Versículo 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Oh, el pueblo de Israel fue desechado. Ahora yo soy el cristiano. Como hay una nueva ideología pentecostal, un neopentecostalismo que dice que nosotros, la iglesia de Cristo y los gentiles, hemos reemplazado a Israel, y eso es una falacia del porte de un buque. Escucha esto, versículo 19. Teólogo muerto, tibio y mundano. Pues a la rama dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien por su incredulidad, Israel, fueron desgajados, fueron desechados ellos. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, verbo. No te ensoberbezcas, sino teme. Ay, Dios mío. Escucha con atención esto, que es más profundo todavía. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, al pueblo de Israel por su desobediencia, a ti tampoco te perdonará, gentil, si te vuelves en desobediencia al Dios Todopoderoso. ¿Y dónde están los salvos? Siempre salvos entonces. Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces, mira el verbo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, teólogo, abra los ojos, despierte. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también, gentil, serás cortado. Y siga leyendo usted en casa y analice esto más adelante. Pues si no salimos de aquí mañana, si sigo yo metido acá, ¿no? Bien, seguimos entonces. Vamos a hablar un tercer punto para ir avanzando, ya nos queda menos. Quiero hablar un poco acerca del libre albedrío. ¿Sí? Libre albedrío. Pastor, ¿qué es el libre albedrío? Voy a hacer un punto acá. Es la libre decisión que nosotros podemos tomar. Sepa usted que los ángeles no son robots. Los arcángeles no son robots. Los serafines no son robots. Los querubines, Dios no los creó robots. Cuando Satanás se rebeló, él tomó una gran cantidad de ángeles, una gran cantidad de seres espirituales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos cuidado. Tengamos mucho cuidado. Vamos a hablar de este tema del libre albedrío. Entonces no somos robots. Todo lo que le servimos al Señor le servimos por amor. Como decía un viejo predicador, ¿se imagina a los ángeles actuando por conveniencia? Dios le da la orden a un ángel X, póngale usted el nombre que quiera. Mandan a cuidar el día de mañana. Le dice el Señor, ve y cuídame al siervo Jimmy Swaggart. El ángel va corriendo feliz y va a cuidar al evangelista Jimmy Swaggart. Pero el otro día el Señor le dice al ángel, ya, ahora vas a ir
cuidarme allí al curado que está en la cuneta porque yo lo voy a salvar. ¿Te imaginas al ángel diciendo, si no encontraste, Señor, ninguna cuestión mejor que no me mandaste a cuidar? ¿Cómo se verían los ángeles actuando de esa manera? Se parece un poco la analogía que uso a los cristianos de este tiempo, ¿no? No, ellos sirven por amor, igualito que usted y yo. Tarea para la casa, póngale ahí. Bien, este tema entonces del libre albedrío, mis amados, es muy importante que lo podamos ver, sí. El libre albedrío no es otra cosa sino el sano juicio que nosotros, siendo seres, criaturas racionales, que podemos articular, podemos pensar y podemos tomar determinaciones de seguir o no seguir, de servir o no servir al Señor. Libre albedrío. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Sí? Versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón, por eso el corazón es determinante. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Mira lo que Satanás hizo en el principio. Se apoyó en su propio pensamiento. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Satanás, Lucifer fue sabio en su propia opinión. Adán y Eva fueron sabios en su propia opinión, inducidos por la serpiente. Israel fue sabio en su propia opinión. El cristiano está siendo sabio en su propia opinión. Y una vez que acepta a Cristo dice, ya no necesito más, y entonces se revela. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Libre albedrío. Tenemos la decisión hoy. Tercer lugar, perdón. Y el cuarto lugar es una contundencia que a lo mejor usted se ha encontrado con ella, pero a lo mejor no la sabe, no la conoce y yo se la estoy mostrando ahora. El mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Escribe Juan, la última carta, que es representativa para nosotros también, la iglesia de Cristo. ¿Qué dice, señores? Hay un verbo, pues los verbos son determinantes, que se repite a las 7 iglesias. 7 iglesias. Y el verbo es vencer. ¿Y qué significa vencer? Resultar ganador en una competición o una lucha. Superar con éxito un obstáculo, problema o dificultad. Ahí están los textos bíblicos. Léalo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que venciere. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. El que venciere. A las 7 iglesias. Éfeso, Tiatira, Esmirna, Sardis, Laodicea, Filadelfia y... Bueno, son 7. Ahí usted busque la otra, ¿no? ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. El que venciere, daré de comer. A la otra iglesia, Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. El que venciere y guardare. Aquí añade otro verbo más. Vencer y guardar. No le digo yo que los verbos son muy determinantes acá. Y otra iglesia más, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestidura blanca. El que venciere. Bueno, ¿y el que no vence? ¿Y el que dice salvo siempre salvo? ¿Qué hacemos con él? Ahí están las iglesias. Mira cómo te estoy dando teología sistemática pura, para que aprendas la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. El que venciera. Ahí están las iglesias del Asia Menor, donde Pablo, exiliado en Patmos, en el pasado el año 70, escribe la revelación. El que venciere. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, la última iglesia. El que venciere. A las 7 iglesias se le dice el que venciere. Y cabe de cajón la pregunta de decirle a usted, ¿qué pasa con el que no vence, pastor? Ay, Dios mío. La próxima vez que... le puedo decir algo, ¿no? Ahí le voy a decir una gran verdad. Voy a tomarme la autoridad de decirte una gran verdad, hermano. En lo que estamos enseñando hoy. La próxima vez que usted vaya a ver un predicador, escuche lo que estoy diciendo. La próxima vez que usted vaya a ver un predicador,
no lo vea por lo famoso que es él. Usted vea a ese predicador por el contenido bíblico que tiene y por el testimonio que tiene. Si no predica Biblia, una doctrina elemental como el tema de la salvación, analizado desde el Génesis hasta Malaquías, 39 libros, desde Mateo hasta Apocalipsis, 27 libros, en un compendio de 66 libros. Nosotros hemos recorrido prácticamente la Biblia hoy día para hablar de estos temas. Y yo podría hacerte, escuche lo que estoy diciendo, podría analizarte del libro por libro, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Juez, etcétera, hasta llegar a Apocalipsis, lo determinante que es la obediencia delante de Dios. Si no obedeces, pagarás las consecuencias. Entonces, hasta aquí hemos avanzado mucho y hemos entendido que esta doctrina de la salvación está quedando, de la que el salvo siempre es salvo, indiscutiblemente está quedando completamente desarticulada. Y hay más. Hay más. Un penúltimo punto. Un penúltimo punto que ya está saliendo por su pantalla. Como dice, ¿puedo ser borrado del libro de la vida, pastor? Teólogo, ministro que está enseñando en esta hora. ¿Puedo ser borrado del libro de la vida? Éxodo capítulo 32, versículo 31 al 33. Reina Valera, analizaremos estas dos revisiones. Reina Valera y NBI. Leemos primero Reina Valera. Entonces volvió Moisés a Jehová. Se volvió a hablar con él y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora sus pecados. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Y qué le responde el Eterno? Y Jehová respondió a Moisés: el que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Al que pecare contra mí. Mira qué interesante. Ahora veamos la versión NBI que te da un poco más de luz. Dice 31. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo: ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdones sus pecados, pero si no vas a perdonarles, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor respondió a Moisés: escucha esto, solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Más claro, echarle agua, cristiano. ¿Puedo ser borrado del libro? Damas y caballeros, el que hizo el lápiz también hizo la goma. Increíble, ¿eh? ¿Y qué más tenemos para hablar sobre esto? No sea que el día de mañana usted y yo, por haber gustado primeramente de esta salvación tan maravillosa con temor y temblor, no sea que el día de mañana nuestro nombre no se encuentre en el libro de la vida, por haber creído que la salvación no se perdía y descuidáramos. Apocalipsis 3, 5 y Apocalipsis 22, 18 al 19. Mire lo que la Biblia dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿No habrán leído estos cabezones, estos que creen que la salvación no se pierde? Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiese a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Versículo 19. Escuche con atención. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de la casa y de las cosas que están escritas en este libro. Ay, Dios mío, diga usted.
Ay, Dios mío. Sexto y último punto, y con esto concluimos. El consejo. Aquí está el consejo final. ¿Qué es lo que dice en sexto lugar? Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano. Otro verbo más. Guardaos. Otro verbo más. Arrastrados. No sea que arrastrados por el error de los inicuos. Mira qué interesante, está hablando a la iglesia, a los hermanos. Otro verbo más, caigáis. De vuestra firmeza. Contundencia bíblica. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12. Así que el que piensa, otro verbo más. El que piensa estar firme, otro verbo más, estar. Mira que no caiga. El que piensa estar firme, mire. Otro verbo más. Mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Santiago 5, 19 al 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, no voy a mencionar cuántos verbos salen acá porque ya tiene que verlo usted, pero es determinante, y algunos le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, el que hace volver al error del hermano que se convirtió y se fue al mundo o simplemente está en pecado, escucha. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Damas y caballeros, siendo yo cristiano, ¿la salvación la puedo perder? Estamos concluyendo ya el tema de hoy. Si un teólogo está viendo en esta hora, o si un teólogo en el futuro va a ver este video que va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube, y me dice, no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, porque a lo mejor puede que haya alguien que no está de acuerdo en lo que estoy diciendo. Lo reto a que usted me pruebe bíblicamente o contraponga lo que he puesto en evidencia yo. Y nos podríamos recién sentar a la mesa a conversar. Este tema va a quedar grabado en nuestro fanpage, Pastor Juan Carlos Robles, pero también estará disponible en nuestro canal en YouTube. Para todos los que me están viendo, lo puedan compartir. Nos ayudará a avanzar en el mensaje de la verdad, a la luz de la palabra. Y usted estudie para que no sea confundido. Siendo yo cristiano, ¿la salvación la puedo perder? Sí. Claro que sí. Un minuto y volvemos.